Conversamos hoy con Héctor Cataldo, presidente de la Mesa Coordinadora de Derechos Humanos de Valparaíso. Buenos días a todos los radioescuchas, televidentes y lectores. Eh, Gracias por la invitación, Ernest. sí, queríamos pedirte la opinión frente a esta declaración por la agresión a los migrantes en Iquique que formuló la Unión Bicentenaria de los Pueblos de Chile, de los pueblos, perdón, capítulos chilenos. Eh, Correcto. esta organización, ahí hay una serie de organizaciones sociales que adhieren a esta declaración y la que encabeza prácticamente la lista es la Mesa Coordinadora de Derechos Humanos. Entonces tú como presidente de la mesa, eh, creo que puedes hacer una síntesis del planteamiento, fundamentalmente por el respeto a los derechos humanos que fue totalmente transgredido por el Estado de Chile ante la inacción de Carabineros, según se dice en la declaración, frente a la marcha y la agresión, que es una vergüenza para Chile, la agresión que se hizo a los migrantes, a mujeres embarazadas, a niños que estaban ahí en esos campamentos en una plaza de Iquique. Eh, Al respecto, por favor, tu opinión, Héctor. Bien. Mira, primero el contexto, ¿no? En Iquique, desde hace algunos meses, se había juntado un grupo, más de 100 familias de migrantes, la mayoría venezolanos, la mayoría también ingresados de modo irregular desde Bolivia, a través de paso no autorizado, y que estaban ahí porque tenían que estar en algún lugar. Y obviamente a quienes las autoridades del país no le habían resuelto el problema básico de subsistencia, ¿no? Recursos mínimos, un lugar donde poder dormir, pernoctar, en fin, fuentes laborales, nada de eso le había sido resuelto. Sin embargo, se cursaron las órdenes respectivas para desalojarlo, porque estaban en la plaza pública y había cierto recelo en la población iquiqueña por el impacto que eso podía tener. Impacto sanitario, impacto en términos de delincuencia, en fin, hay varios impactos que estuvieron en la mente o en el trasfondo de esta actitud de un sector de la ciudadanía de Iquique. Entonces, el gobernador y el delegado presidencial de Iquique, ambos, instruyeron a Carabineros y a la Policía de Investigaciones para que desalojaran a esta familia. Y eso ocurrió el 24 de septiembre. Pero, ¿sabes? En una acción concertada con la derecha, sobre todo con la derecha fascista de los republicanos de CAS, pero también de la UDI de Renovación Nacional, porque simultáneamente con el desalojo se produjo una movilización, una marcha que avanzó con el eslogan de no más migrantes, no a los migrantes. Y ocurrió todo de tal modo que no solo fueron desalojados por la fuerza, por Carabineros, sino que esta horda de fascistas que fue simultáneamente al lugar de los hechos, agarró las pertenencias de la gente, se las quitó en el fondo, y procedieron posteriormente a quemarlas, al más puro estilo nazi, ¿cierto?, de la quema de libros que recordamos de la Segunda Guerra Mundial. Esos son los hechos, esos son los hechos. Ahora, la Unión Bicentenaria de los Pueblos es una organización, en realidad está integrada por organizaciones sindicales, sociales, políticas, de derechos humanos, que están trabajando en función de la solidaridad entre los pueblos, sobre todo latinoamericanos y del Caribe. Entonces, no podíamos permanecer indiferentes frente a esta tragedia que ocurrió allí, ¿no? Y sobre todo para poner los puntos sobre la I respecto de las razones, de las causas y de las responsabilidades. Y a propósito de eso, eh, por un lado está la explicación del fenómeno sociológico, que yo no soy sociólogo, pero es bastante evidente de que la derecha ha logrado entender de que la única manera de seguir conservando sus privilegios y mantener el modelo de dominación es exacerbando los miedos sociales, ¿no? El miedo a la delincuencia, esto viene en el discurso político de todos los partidos prácticamente, ¿no? Es una de las reivindicaciones. No a la delincuencia, vamos a combatir la delincuencia, tenemos miedo de los delincuentes, etcétera, etcétera. En general es un miedo casi irracional. Y esta vez es el miedo a perder el trabajo, no solo a perder el trabajo porque no hay fuentes laborales suficientes, porque hay precariedad en la relación empresariado-trabajador,
sino que porque ahora viene una oleada de inmigrantes que nos van a quitar las pegas. Y ese miedo es exacerbado por la derecha porque es la manera que tienen de controlar a la gente. El mismo miedo que han utilizado con la pandemia para tenernos a todos controladitos en las casas, ¿no? Y evitar que salgamos a las calles a protestar, etc. Entonces, ese miedo fue utilizado por los responsables ideológicos, intelectuales de este atentado a los derechos humanos para movilizar gente y provocar este desaguisado internacional que a Chile le va a costar carísimo en el mediano y largo plazo. Y es una acción que ocurre además de una manera coordinada, porque fíjate que Carabineros desaloja a las más de 100 familias e inmediatamente vienen detrás los civiles y le toman las cosas y venían preparados para quemarlas. Y además, todo eso ocurre sin que Carabineros, que está ahí porque fueron a desalojar, intervenga en favor de los afectados, de las víctimas, ¿no? De la agresión. Entonces, uno tiene que puntualizar algunas cosas. Es cierto, son migrantes, no son connacionales en el sentido que no tienen la nacionalidad chilena. Es cierto que la mayoría son venezolanos, no importa eso. Lo que importa es que están viviendo en Chile, y Chile tiene compromisos internacionales con el derecho internacional de los derechos humanos. Esto ha firmado tratados, convenios, que lo obligan a respetar los derechos básicos de todas las personas que viven en el territorio, sean connacionales o sean inmigrantes, incluso si fueran prisioneros de guerra, tienen todos los derechos y el Estado tiene la obligación de darles mantención, de darles sobrevivencia, Claro, garantizar su seguridad. ¿Te fijas? ¿Eh? Y eso no ocurrió. Y al revés, ocurrió exactamente lo contrario. Exactamente lo contrario. Las autoridades que tenían las herramientas, las manijas para resolver el problema de los migrantes, no lo hicieron y al revés provocaron esta crisis. Con el objetivo claro de sacarle ventaja política, ¿no? Y aquí se producen contradicciones que son increíbles, uno se sorprende hasta el máximo. Pero resulta que la mayoría de estos migrantes venezolanos vienen arrancando de un gobierno al que se le achaca ser comunista, de un gobierno de izquierda, que según ellos es el responsable de su situación dramática, humanitaria, y vienen para acá siguiendo el paraíso terrenal, ¿cierto? Pero ahí Del está, oasis. ahí está Cúcuta. Cúcuta, Por eso que te digo, entonces, claro. para allá voy. Pero la contradicción que a mí me gustaría destacar ahora, porque es lo que está ocurriendo y cómo se resuelve el conflicto en el conflicto en la práctica, ¿no? Es que ellos que vienen arrancando de los comunistas se encuentran aquí perseguidos por un gobierno de derecha, que debería estarlos favoreciendo, ¿cierto? Y esto es lo grande, digamos. Son apoyados por los comunistas, son apoyados por la gente de izquierda, son apoyados por los partidos de izquierda, del Frente Amplio, qué sé yo, no solo en términos morales o de declaración como lo hicimos nosotros, sino que en términos concretos. Ellos fueron recibidos en casas de gente de izquierda. Ellos fueron compensados en el robo, hurto, qué sé yo, que de su enseres, con donaciones que ha hecho el Claro, pueblo iquiqueño. generó Entonces, una corriente de solidaridad casi ¿te espontánea. fijas tú? Entonces, ahí nosotros tenemos aprendizaje que hacer, digamos. La solidaridad no puede sustituir a la economía, no puede sustituir al lucro, no puede sustituir ni siquiera el sentido común de una democracia tutelada como la que hemos estado viviendo en Chile desde el golpe de Estado. Entonces, si a eso tú le agregas que la mayor parte de esos migrantes llegaron a Chile siguiendo el paraíso que le ofreció el presidente Piñera cuando fue a provocar la invasión a Venezuela en Cúcuta, es cierto lo que tú mencionas, en Colombia, ¿cierto? Y le ofreció, les dijo que en Chile iban a tener sueldos de $1000 mensuales, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, fueron muy concretos los ofrecimientos que le hizo, ¿ya? Y ellos llegan aquí buscando ese paraíso que les fue ofrecido y se encuentran con la verdadera cara del neoliberalismo chileno, ¿no? Que es represión, violencia, negación de derechos, estafa, mentira. ¿Ya? Esa es la verdad que ellos están viviendo. Ahora, Ahora, segunda pregunta, sí, sí, para terminar. no, sí, sí. ¿Cómo sientes tú? Porque hay un hecho objetivo, ¿ya? Pese a lo deleznable del comportamiento de esa turba, ¿verdad? Hay gente que simpatizó porque simultáneamente Kast, ¿verdad? El candidato republicano, ha subido en la encuesta y ya ha pasado a Sichel y está apareciendo como el que está aglutinando a la derecha en el mayor extremo, ¿ya? En la extrema derecha, que está justamente postulando el cierre de fronteras, prácticamente una xenofobia enquistada,
que comienza a aflorar en la fuerza oficialista en este momento. ¿Cómo lo ves desde el punto de vista político? Este Bueno, tema, claro. es el fenómeno Trump, el fenómeno Bolsonaro, ¿no? En que los supremacismos comienzan a ser el argumento, a falta de argumentos de verdad, digamos, a falta de argumentos democráticos y de propuestas de solución de los problemas sociales. Yo creo que sí, que efectivamente Kast va a sacar ventaja, por eso lo hizo, es la razón de ser de esta acción. Pero también yo estoy tranquilo porque ellos no van a poder aglutinar más del 20% que ya El rechazo. que son el rechazo, claro, eso es todo lo que van a hacer. Se van a repartir esa mini torta entre ellos, pero no van a poder influir en el curso de los acontecimientos, creo yo, a nivel nacional, y espero que no efectivamente no vaya a ser el próximo presidente. No hay ni una razón lógica, científica, política, sociológica, que permita vislumbrar siquiera la posibilidad de que él sea el próximo presidente. Entonces, yo no le tengo miedo a eso. A lo que le tengo miedo es a la impunidad, Hernán. La impunidad, porque aquí hay autores materiales de estos hechos deleznables, hay autores intelectuales, hay autores ideológicos, y hay delitos concretos que se cometieron en Sí, este desalojo. ustedes plantean ahí en la declaración que el Ministerio del Interior habría hecho un notable abandono de deberes obvio. ante no frenar a una turba, porque si esa manifestación hubiese sido de estudiantes que están protestando por el alza del metro, Todavía estarían presos. les van a mutilar, ¿verdad? Los van a reprimir sanguinariamente. En cambio acá hubo ese laissez-faire, ¿verdad? Esa omisión de acción de Carabinero, que me recordó mucho lo que vimos en Valparaíso 2 años atrás, para el 19 de octubre, cuando los Carabineros se encuartelaron, ¿verdad?, mientras estaban saqueando Valparaíso. Toda la calle Condel, sí. Toda la calle Góndor. Entonces, ese hecho, ¿verdad?, esa omisión de actuar, hay registros de videos de cómo se retiraban para dejar pasar a las turbas de vándalos para saquear los supermercados. Y lógicamente generar noticias en contra de la movilización social legítima del pueblo chileno. Yo he sido, disculpa, yo he sido criticado desde incluso sectores amigos, porque he sostenido que la institucionalidad neoliberal es una institucionalidad fascista. Disimulada a veces, pero cuando es necesario, como ahora, lisa y llanamente fascista y del más extremo fascismo del que tengamos nosotros referencia. Por eso que el combatir la impunidad es fundamental. O sea, todos estos desmanes ocurridos después de la revuelta son resultados en buena medida de la impunidad anterior. No puedo dejar de preguntarte, ya para cerrar, en este momento hay una impunidad. El Pandora, ¿verdad? La caja de Pandora, ¿ya? Pandora Papers ha demostrado cómo en la impunidad, en el secretismo, en un paraíso fiscal, con evasión de impuestos, ¿verdad? Y pues, Una operación que se declara en Chile de 14 millones de dólares, alcanza una cifra de 160 millones de dólares en el exterior, en un paraíso fiscal. Y con una cláusula, ¿verdad?, que dice que la tercera cuota te la pago siempre y cuando no se proteja, se garantice que no se proteja esa zona, ¿verdad?, donde se instala el proyecto Dominga. ¿Estás de acuerdo con una acusación constitucional en este momento a Sebastián Piñera? ¿Ustedes como organización, qué piensan de eso? Ya como organización no lo hemos analizado así específicamente, pero en lo personal, pero en lo personal y la sensación que está en el ambiente es que efectivamente hay que impulsar una acusación constitucional, pero no solo para sacarlo del poder, porque se va a ir en 2 meses más, digamos, claro. No hay apuro en ese sentido, pero sí para que haya el inicio de un proceso que termine con Piñera en la cárcel. Claro. O sea, si lo van a destituir para quitarle el fuero y poder procesarlo, que el objetivo sea procesarlo, no destituirlo. Porque destituirlo no tiene ningún significado práctico. Claro. Pero sí, procesarlo sería el objetivo. Si eso es lo que declaran, porque he estado viendo algunas declaraciones del Partido Comunista, del Frente Amplio, qué sé yo, que están disponibles para una acusación constitucional. Y otros pero hay algunas personas de derecha de su sector que también están abiertos a
y están cuestionando Me profundamente. imagino que Kast debe estar de acuerdo porque a Río No, Revuelto y yo ganancia de escuché a pescadores. Osandón también decir que esto era Bien, imposible, que el presidente no conociera lo que estaba obvio, haciendo su mejor obvio. amigo. Obvio, 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 obvio. Pero yo creo que sí tiene sentido solo en la medida que esto tenga como objetivo el proceso judicial. El llevarlo a la cárcel y que pague efectivamente y que no le den una nueva clasecita de ética o cosas por el estilo como sanción, sino que sea sometido a las leyes de todos los chilenos. Sí, quitarle el fuero para hacer eso está bien, digamos, y deberían hacerlo rapidito además. Muy bien.